Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, se buenas escucha. tardes, sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien. Chicos, la normativa de este año, según nos ha dicho la titular, es que vamos a trabajar con cámaras abiertas. Así que les pido, por favor, que se conecten con la cámara, salvo que alguno tenga algún problema de que le resulte muy pesado, pero la idea es que nos podamos ver. Y desde ya les pido que interrumpan todas las veces que lo consideren necesario, porque es horrible para nosotros hablar con la computadora, con la pantalla. Así que cualquier duda, algo que no les quede claro, por favor, me interrumpen, ¿sí? ¿Ven todos el power? Sí. Bien. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, hoy a mí me toca dar es la unidad 2, puntos 4, 5, 6 y 7. Voy a empezar por la organización de la justicia de familia en la provincia de Buenos Aires. Y por último vamos a terminar con los principios que el Código Civil y Comercial establece para aplicar dentro de los procesos de familia. Son cuestiones generales, pero que después ustedes van a ir aplicando en cada una de las instituciones que van a ir estudiando a lo largo del cuatrimestre. La justicia de la provincia de Buenos Aires, a ver, esperemos, a ver cómo hago. Ahí está. Originalmente, toda la materia de familia era tratada hasta hace unos 20 años por los juzgados en lo civil y comercial. No había un fuero especializado y por lo tanto no tenían el trabajo que hoy tienen cada una de las causas de familia. Teníamos jueces en lo civil y comercial que no les gustaban los temas de familia, como algunos que les gustaba familia no les gustaban las quiebras. Entonces realmente era un poco una lotería en cuanto a cómo se iba a tratar cada expediente que iniciábamos. Con la reforma constitucional quedamos, y la incorporación de los tratados internacionales que imponen una justicia especializada, resultaba imprescindible hacer una reforma, con lo cual en el año 1993 se crea la justicia de familia en la provincia de Buenos Aires. En ese momento se organizaba como tribunales colegiados de instancia única, es decir, había 3 jueces y únicamente podíamos plantear recursos extraordinarios, como hoy por hoy ocurre en el fuero laboral. Había recursos intermedios al mismo órgano, pero no estaba garantizada la doble instancia. Se llamaban tribunales de familia, y ustedes van a seguir escuchando aún hoy que se sigue hablando de los tribunales de familia, cuando hoy por hoy los juzgados de familia son unipersonales. Es importante que sepan que antes se trataban los temas en la justicia civil y comercial, porque hay muchos temas que todavía pueden llegar a tener el día que ustedes se reciban, que plantear por ser continuación de algún tema familiar que se trató en los juzgados civiles y comerciales. Por ejemplo, cuando antes teníamos, eso ya lo van a ir viendo en el curso de la materia, la posibilidad de separación personal o divorcio. La diferencia entre la separación personal y el divorcio era que con la separación uno no readquiría la aptitud nupcial y por lo tanto no se podía volver a casar. Y el divorcio es lo mismo que hoy llamamos divorcio. Mucha gente por cuestiones religiosas, pensando en un matrimonio indisoluble, en lugar de divorciarse se separaba. Bueno,
después de muchos años, aún hoy se nos sigue planteando la posibilidad de convertir esas separaciones en divorcios, para lo cual tenemos que buscar los viejos expedientes que tramitaron en los juzgados civiles y hacer ahí el planteo de conversión. Y queda todavía algún residuo de temas de familia que se siguen tratando en los juzgados civiles, por ser, ya les digo, continuación de causas viejas. Tratamos de que cuando hay involucrado niños, sacar esa competencia, porque al no tener los juzgados civiles un equipo interdisciplinario que es fundamental para trabajar, realmente no se llega a ninguna solución demasiado buena. Entonces, por eso les digo que tienen que saber esto de la existencia de la competencia familia en los juzgados civiles y comerciales. Entonces, a partir de 1993 se crean los tribunales colegiados de instancia única, 3 jueces, un equipo interdisciplinario formado por un médico psiquiatra, 1 o 2 psicólogos, según el departamento judicial, y un trabajador social o 2 trabajadores sociales. Ese equipo interdisciplinario es el que asesora tanto al juez como al consejero de familia, según la materia que corresponda, ¿no? Tenemos una figura también fundamental en los tribunales de familia, que es el consejero de familia. Yo les voy a explicar someramente, pero de todas maneras les voy a pasar por el campus un artículo que trata de la figura del consejero de familia, porque es muy importante y hay una gran diferencia en aquellos juzgados donde hay un buen o buena consejera de familia con aquellos que no tienen un buen consejero. El consejero de familia es el que actúa en una primera instancia, es una especie de mediador, pero una figura muy diferente a lo que puede ser un mediador relacionado con las cuestiones civiles. ¿Por qué? Porque esto es un funcionario judicial y su ámbito de trabajo es un juzgado. Por lo tanto, tienen posibilidades de solicitar medidas a los jueces, de solicitar el auxilio del equipo interdisciplinario, y hay un acompañamiento en la búsqueda de una solución que puedan darse las partes al conflicto que se plantea, que es muy importante. No tengo estadísticas, porque ya les digo, es muy variable de un juzgado a otro, pero cuando en los juzgados hay un buen consejero de familia, pocos llegan a la segunda etapa de juicio, que es lo que vamos a ver. Y por otro lado, con el establecimiento de estos tribunales colegiados, aparece una parte del proceso oralizada, es decir, la parte postulatoria, que es la demanda y la contestación, se hacen por escrito, pero la parte de la prueba y de la conclusión de la causa es oral. Ya voy a ir ampliando. A partir del año 2007 se modifica esto del tribunal que hablábamos, porque hubo muchos planteos en relación a la inconstitucionalidad derivada de tener una instancia única en este tipo de conflictos. Entonces se pasa de tribunal a juez unipersonal, garantizándose una doble instancia, es decir, primera instancia juez unipersonal, segunda instancia Cámara de Apelaciones. Acá en el organigrama que yo les presento se habla de una sala especializada en la Cámara Civil y Comercial, que en la ciudad de Mar del Plata aún no existe. Se ha bregado bastante por que se constituya una sala especializada en familia, pero hasta ahora nunca se ha logrado. Pero sí está previsto y en algún momento llegará, porque bueno, realmente es una materia muy especial y ha sido en los primeros tiempos bastante difícil el trabajo como abogados frente a la Cámara por la falta de especialización. Con el tiempo esto ha ido mejorando y bueno, también depende del juez, es sus ganas de tratar los temas de familia, y han comenzado a haber audiencias en segunda instancia, cosa que antes era impensado. Pero sería muy importante contar con una sala especializada. Entonces tenemos una primera instancia de juzgados y una segunda instancia de Cámara Civil y Comercial.
Obviamente están presentes en la mayoría de los expedientes las asesorías de menores e incapaces, en todos aquellos procesos donde hay menores e incapaces, y las defensorías para representar a aquellos que no pueden tener un abogado particular. Van a escuchar que yo hablo desde una perspectiva por ahí diferente a otros integrantes de la cátedra, porque yo soy abogada particular. Me olvidé de presentarme, creo que igual ven el nombre, yo soy Virginia Vázquez, y las clases que yo voy a dar son los días miércoles, salvo algunas que por ahí dé la doctora Rotonda cuando haga las clases plenarias. Perdón que no me haya presentado antes. Como les decía, en cada juzgado y antes en cada tribunal hay un equipo técnico del cual se nutre el juez o el consejero de familia. Cuando tenemos audiencias con el consejero de familia, muchas veces es difícil llegar al verdadero nudo del conflicto, y por eso es imprescindible la ayuda de los psicólogos y a veces también del médico psiquiatra. Y para el juez también ni hablar, porque el juez es un abogado como nosotros y lo serán ustedes también, y por lo tanto, por más que uno pueda interesarle la materia y ser estudioso, no va a cubrir el rol del psicólogo, ni del médico, ni del trabajador social, y esa es la gran ventaja del fuero, ¿no? De tener ese equipo que trabaja a la par y que uno puede recurrir a él en cualquier momento. La competencia de los juzgados de familia, estos temas se ven en el Código de Procedimientos, le digo porque por ahí ustedes en los textos no van a encontrar todo este tema de la competencia, entonces tendrían que recurrir a verlo por los artículos del Código de Procedimientos 837 en adelante. ¿Qué es lo que va a incluir? ¿Qué temas se van a tratar en el foro de familia? Primero, todo lo relacionado con el derecho matrimonial, es decir, empezando por la autorización para contraer matrimonio en aquellos casos de menores de edad, inexistencia y nulidad de matrimonio, divorcio, disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, las relaciones paterno-filiales, es decir, todo lo que tiene que ver con la filiación, tanto las acciones de Estado, lo relacionado con el ejercicio de la responsabilidad parental, la guarda, los regímenes de comunicación, adopción, alimentos, etc. Después tenemos otro tipo de relaciones familiares que también se tratan en los tribunales, en los juzgados, como las tutelas, las autorizaciones, todas relacionadas con los incapaces y las declaraciones de incapacidad, las guardas, las internaciones en los casos de salud mental, las inscripciones de nacimientos tardías, todo lo relacionado con los nombres de las personas, cuando hay algún conflicto con la autoridad administrativa, el tema de la disponibilidad del cadáver y los órganos en relación a los trasplantes, y cualquier otro asunto que, aunque no estuviera especificado, tenga que ver con las familias. Eso, como les decía, van a ver que está legislado en el artículo 827 del Código de Procedimiento Civil de la provincia, y acá van a empezar a ver una primera discordancia en la terminología entre el Código de Procedimientos y el Código Civil y Comercial. Ha habido, a partir de la reforma del 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial, un cambio de terminología, pero que no es simplemente de terminología, sino que implica una revolución, diríamos, un cambio de perspectiva en muchas instituciones. El Código de Procedimientos es viejo en la provincia de Buenos Aires, con lo cual todavía no se ha ayornado. Entonces, si ustedes leen este artículo,
bueno, va a hablar de separación personal y divorcio, cuando la separación personal hoy no existe más. Van a ver que se habla de sociedad conyugal, cuando la sociedad conyugal tampoco existe más. Ahora van a ver ustedes cuando lleguemos a ese punto que se habla del régimen patrimonial matrimonial. La patria potestad tampoco existe más y hoy estamos frente a lo que se llama responsabilidad parental. No hay más tenencia, sino que es cuidado personal. Y no hay más régimen de visitas, sino que es sistema de comunicación. Todos estos cambios ya los van a ir viendo y tratando cuando van estudiando las diferentes instituciones, pero van a pasar muchísimos años hasta que esta terminología que está tan arraigada en todos nosotros y en la gente común, toda la gente cuando viene a un estudio jurídico o cuando recurre a tribunales, sigue hablando de régimen de visitas, de tenencia, de patria potestad, de sociedad conyugal. O sea, van a pasar muchos años, pero ustedes que están aprendiendo ahora las cosas como son hoy, tienen que saber que existían otros nombres, pero nunca equivocarse, hay que aprender los nombres de las instituciones actuales. Bueno, acá está toda la competencia, habla de alimentos y litis expensas, declaración de incapacidad e inhabilitación, internaciones, inscripciones de nacimiento, exequatur, en la medida que estén relacionados con temas de familia. No sé si ya muchos han llegado a procesal, pero exequatur es cuando uno quiere hacer cumplir una sentencia extranjera en la República. Por ejemplo, uno se divorció en Estados Unidos y quiere figurar en Argentina como divorciado o inscribir el divorcio en relación al matrimonio que se celebró en la Argentina pero que se disolvió en Estados Unidos. En ese caso, el trámite que se hace se llama exequatur. Puede ser una sentencia de familia o una sentencia de otro tipo. Por eso, la competencia de familia es si ese exequatur está vinculado con una cuestión de familia. Y el último inciso del 827 dice cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria relacionada con la familia, salvo el derecho sucesorio. Las sucesiones siguen siendo competencia de los juzgados civiles y comerciales. Es decir, no están dentro de la competencia familiar. Hay también otras leyes que han agregado incisos a este artículo 827 original, que se relacionan con protección de personas, abrigos y también violación de intereses difusos constitucionales en los que estén involucrados niños. Todo eso ha sido agregado por la ley 13634 y ya lo vamos a ir viendo también cuando veamos cada una de las instituciones. Pues todas las instituciones que se verán en la materia son competencia del fuero de familia. Como les decía, acá está resumido que los juzgados civiles van a seguir tratando las causas pendientes y las causas conexas, incidentales y de ejecución de causas pendientes, y los juzgados de familia las nuevas causas que van apareciendo. ¿Cómo es el proceso en los juzgados de familia? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud que tengan? Bueno, nadie. Bien. En principio hay procesos que tienen reglas especiales. Por ejemplo, los juicios de alimentos tramitan según lo que dispone el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia, la determinación de capacidad, la adopción, la tutela, autorizaciones, es decir, hay reglas especiales para procedimientos especiales. Todos aquellos que no tengan una regla específica determinada por el Código de Procedimientos o el Código Civil establezca alguna regla en particular, van a ser
por lo que se llama proceso sumario en derecho procesal. Todos los expedientes que se inician en el fuero de familia se presentan por la Receptoría General de Expedientes con una planilla que se llama solicitud de trámite. En esa solicitud de trámite están los nombres y los datos de las partes y la materia sobre la que trata el pedido de ese trámite. Inicialmente, solamente se podía presentar esta planilla. No había posibilidad de presentar la demanda, prueba, nada. Era simplemente una planilla. Con el paso del tiempo se ha admitido que se inicie junto con esa solicitud, se acompañe junto con esa solicitud de trámite la demanda y la prueba documental que uno piense utilizar. Sin perjuicio de eso, la demanda, en la mayoría de estos procesos sumarios, queda ensobrada hasta terminar la primera etapa del juicio, frente al consejero de familia. Recién, cuando se pasa a la segunda etapa, que es el proceso de conocimiento, ahí se incorpora la demanda formalmente al expediente. Yo les estoy hablando un poco de era papel. Hoy por hoy, nada se recibe en papel. O sea que todo lo mandamos electrónicamente a la receptoría de expedientes y también ellos lo separarán y no lo pondrán, diríamos, en estado público a todo esto que estamos mandando junto con la planilla hasta que no se llegue a la etapa correspondiente. Antes se presentaba, antes les digo, hasta hace un año, en papel por la Receptoría General de Expedientes. Entonces, una vez que uno presenta esa solicitud de trámite, el juez la deriva al consejero de familia y empieza lo que en el código ustedes van a ver como etapa previa. Esta etapa previa que se hace frente al consejero de familia, se dice que es informal porque no queda constancia de todo lo que pasa, sino simplemente de que se hizo una audiencia, si se puede llegar a algún punto o por qué se pide una postergación o por qué se deja abierta la instancia, pero no hay un relato como si fuera una demanda o una contestación. Esta etapa previa es obligatoria, salvo en aquellos tipos de proceso en que no hay posibilidad de transacción porque está presente el orden público. Por ejemplo, en algunos temas de filiación, porque yo no puedo negociar ser hijo de alguien o no serlo. Entonces, donde está interesado el orden público, no existe esta etapa previa. Sin perjuicio de eso, en el caso de la filiación, como les decía, muchas veces igual se pasa por la instancia del consejero, porque se puede acordar, por ejemplo, la realización de un estudio de ADN. Se pueden dar casos en que hay gente que no sepa que tiene un hijo, o que tenga dudas de si ese hijo que se le pretende atribuir sea, y esto con un estudio de ADN se clarifica. Entonces, si eso se puede consensuar, hay una remisión, pese a ser una cuestión no transable, ¿no? Sino es simplemente para facilitar. Y es confidencial porque todo lo que ocurre en esta etapa, como les decía, no queda constancia. Es decir, uno puede libremente hacer ofrecimientos, rechazar, lo que fuere, y de eso la única constancia que queda es si se aceptó un ofrecimiento, se llegó a una transacción, sí. Pero si no hay ninguna posibilidad de acuerdo y se cierra la etapa, el informe dice se cerró la etapa por falta de acuerdo, pero sin entrar a narrar lo que pasó en esta etapa. Inclusive los dictámenes en general del equipo técnico también son informales, es decir, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer evaluaciones, se pueden hacer informes asistenciales en los hogares, pero todo en la informalidad. Recién fracasada esta etapa, se pasa al proceso de conocimiento, que eso sí ya es la radicación del expediente judicial ante el juez. Hasta ahí, en la etapa previa, estábamos con el consejero de familia.
En esta etapa, como les decía, se aplican las normas en principio del proceso sumario. Demanda, contestación, que eso, como les decía, es la parte postulatoria por escrito, y después vienen dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Ya vamos a avanzar en eso, ¿no? Lo que les decía, la figura del consejero y la búsqueda de la autocomposición del litigio. La experiencia indica que la solución que se da en las partes es siempre más fácil de cumplir que aquella que se impone por parte de un tercero, en este caso sería el juez. Por eso la mayor labor del consejero es tratar de que las partes mismas se autolimiten, repiensen las situaciones que se plantean y puedan llegar a una autocomposición, es decir, a ellos mismos darse la sentencia. Para esto, los consejeros de familia utilizan distintas herramientas que obviamente tienen que ver con la mediación. Según la persona, utilizan diferentes formas. A veces hay una escucha individual, a veces se escucha a las partes primero solas, después a la parte con su abogado, o a una parte con su abogado y luego a la otra parte. O sea, hay múltiples formas de abordar de acuerdo a las circunstancias. A veces pasa que si la escucha es grupal, es decir, a todas las partes al mismo tiempo, se complica y la solución es más difícil. En cambio, cuando hay una escucha individual, se busca qué puntos se pueden trabajar de acuerdo a lo expresado por cada parte, y después se pueden hacer con el paso del tiempo, en esa misma audiencia o en otras audiencias, ya un abordaje más grupal. Pero en general, los mejores resultados se dan cuando en principio se trata a las partes por separado. Lo que les decía, el consejero puede convocar al equipo técnico, a alguno de sus miembros, para que esté presente, para que dictamine. A veces pasa que la presencia de un psicólogo en la audiencia hace que ahí mismo ya pueda, nosotros decir, sacar la ficha de cada uno y pueda ayudar a buscar la solución, viendo de qué forma, de acuerdo a la personalidad o a la conflictiva, hacer el trabajo, ¿no? También puede haber un aporte de expertos externos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces las partes ya tienen sus profesionales, psicólogos, psiquiatras, que por ahí ya llevan un camino recorrido de mucho tiempo de trabajo y pueden hacer importantes aportes para ayudar a la resolución del conflicto. Entonces es bastante habitual que algún miembro del equipo técnico se ofrezca para comunicarse con los profesionales externos y trabajar en conjunto, es decir, dar directivas para que se trabaje en determinada línea con las partes, buscando siempre el tema que les digo de la autocomposición. El empoderamiento, es decir, tratando de ayudar a aquel que aparece como más débil en la relación jurídica que se plantea. Hay que dar un tiempo de elaboración, no siempre en una audiencia o en dos audiencias se puede llegar a construir un acuerdo. A veces hay cuartos intermedios, se hacen pruebas, si funcionan determinadas formas de comunicación, por ejemplo, en un régimen o en un cuidado personal, y bueno, se fijan nuevas fechas de audiencia de seguimiento y se va viendo cómo marcha, y a veces después de un tiempo las partes mismas se convencen de que esas son las mejores soluciones o encuentran otras cuando se dan cuenta de que lo mejor que pueden hacer es ponerse de acuerdo ellos en cada problema que tienen y no que se lo tenga que resolver un tercero. Y por eso lo que les dice aquí, mirada hacia el acuerdo, o sea, todo el trabajo que se hace dentro de esta etapa previa es en la búsqueda de un acuerdo. Hasta el punto del cierre. El cierre
puede tener dos motivos. Por un lado, un acuerdo que tiene que homologar el juez. Es decir, cuando las partes llegan a un acuerdo, se da vista al Ministerio Público, si hay menores o incapaces, y el juez revisa, diríamos, que no haya nada que sea que perjudique a ninguna de las partes y homologa. Un acuerdo homologado tiene la misma fuerza que una sentencia. Lo único que es una sentencia que se dan las partes. Ahora bien, también se puede cerrar por la falta de acuerdo. Cuando no hay acuerdo y se agotaron los medios, a veces es más pronto y otras veces después de mucho tiempo que se llega a esa conclusión. O sea, se hace un trabajo importante y no hay posibilidades de acuerdo, bueno, se cierra la etapa previa y se pasa a la etapa de contradicción. Siempre la etapa previa es con patrocinio letrado, es decir, uno no puede iniciar un expediente de familia sin patrocinio letrado. Únicamente puede presentar esa planilla de iniciación que les decía, que es el formulario, diríamos, con que se inicia cualquier expediente, en una situación de urgencia. Pero sacando esa situación de urgencia, no hay forma de presentarse sin patrocinio. Hoy por hoy, si uno no es letrado, no tiene posibilidad de acceder al sistema, con lo cual no veo cómo una persona podría presentar el formulario porque no tiene lo que nosotros utilizamos, que se llama token, que es una firma digital, una especie de firma digital que garantiza que somos nosotros los que estamos presentando, haciendo esa presentación judicial. O sea que realmente a partir de la pandemia y de la imposibilidad de presentar nada en papel, esto estaría totalmente limitado y sí o sí hay que tener patrocinio letrado. A veces pasa que los demandados, cuando les llega la notificación a presentarse en una audiencia de etapa previa, van sin abogado. Esto es frecuente. En ese caso, en la mayoría de las situaciones no se toma la audiencia y se les da un plazo para que comparezcan con patrocinio letrado bajo apercibimiento de seguir el juicio de todas maneras. Y si no, está la posibilidad de convocar a las defensorías de pobres y ausentes que asuman la representación de esta persona. Pero bueno, en principio, ya les digo, es imprescindible para que estén garantizados los derechos de las partes, la asistencia letrada. Dentro de esta etapa previa, si convocados frente al consejero no se presenta el actor del juicio, el que lo inició, se entiende que no hay interés en continuarlo y se archiva el expediente. Si el que no se presenta es el accionado, puede ser que se fije una nueva audiencia y si nuevamente no comparece, se pasa a la segunda etapa de juicio. Lo que les decía, que todos los expedientes entran por el consejero, que hace un informe y evalúa si es admisible la etapa previa o es inadmisible. Es inadmisible en los casos estos que les digo de que no hay posibilidad de transacción. Luego de la conclusión de la etapa previa se pasa al juez. El juez puede aceptar o no este cierre de la etapa previa. Puede ser que el juez considere que hay que dar un tiempo más para seguir trabajando en el acuerdo, en la posibilidad de acuerdo, y en ese caso puede fijar un plazo durante el cual se va a seguir trabajando. Pero en general esto no se hace porque los consejeros están en comunicación con los jueces y les informan en aquellos casos en que, pese al esfuerzo, no pueden lograr ningún tipo de conciliación. Como les decía, pasado el proceso de conocimiento, es decir, fracasada la primera etapa como etapa previa donde no se logre un acuerdo, se fija una audiencia que se llama preliminar. En esa audiencia,
tanto en esa como en la vista de causa, comienzan también intentando conciliar. En general, el secretario del juzgado se presenta primero en esta audiencia y trata de ver a ver si en esa instancia ha habido algún cambio que permita que, si bien no hubo acuerdo en la etapa previa, pueda aparecer una posibilidad de seguir trabajando. Si no se consigue la conciliación en la audiencia preliminar, lo que se hace es el saneamiento del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los abogados ofrecemos pruebas que no se corresponden o que no resultan útiles para la resolución del tema que se está planteando. También a veces se presentan excepciones de diferentes tipos, y es en esta audiencia donde el juez resuelve estas incidencias que se plantean y también determina exactamente qué es lo que va a resolver, es decir, determina cuáles son los hechos litigiosos. Y después analiza la prueba ofrecida por las partes y únicamente provee la que considera conducente. Es decir, descarta, por eso se llama de saneamiento, descarta todo lo que considera que puede ser inútil o que a veces en el mismo momento de la audiencia se reconoce. Por ahí en la demanda o en la contestación de demanda, por una cuestión de rito se desconoce la autenticidad de la documentación que presentó el actor, y después, puestos delante del juez, reconocen la autenticidad, porque a veces no tiene mucho sentido seguir insistiendo en algo que no es auténtico, y a veces hay cosas que son fáciles de sostener por escrito, pero cara a cara con el juez no es tan sencillo. Entonces, bueno, se limpia un poquito, y si lo que se puede reconocer se reconoce, se establecen los puntos de pericia si es necesario, o se descarta si se pidieron pruebas superfluas, y ahí ya se fija la fecha de la audiencia de vista de causa, que es la audiencia final, donde, nuevamente, como les decía, comienza con una posibilidad de una instancia conciliatoria, y después se recibe la prueba que se va a hacer en forma oral, es decir, las declaraciones de los testigos, a veces también las explicaciones de los peritos y las declaraciones de las partes. Se cierra esta audiencia de vista de causa con alegatos de las partes, y las partes tienen la oportunidad de alegar sobre bien probado, se llama, en el cual cada parte va a resaltar ante el juez aquello que le conviene, ¿no? Uno siempre ensalza aquella prueba que le favorece en la posición, y el asesor de incapaces, de darse el caso de que tenga que intervenir por la existencia de menores, también tiene que dictaminar en esa audiencia, aunque a veces también le dan la posibilidad de hacerlo a posteriori dentro de los 5 días por escrito, y luego viene la sentencia. Pero en definitiva, como les decía, primera instancia dentro del proceso de conocimiento escrita, etapa postulatoria, demanda, contestación, reconvención, y la segunda etapa oral, sentencia escrita. Bueno, acá está un poquito la explicación de lo que les dije recién, proveer la prueba, y bueno, resaltar la comparecencia personal, es decir, en estas audiencias deben concurrir las partes, porque es muy importante, porque por este tema de la posibilidad de conciliación, que solamente se da cuando las partes están presentes, porque los abogados en cuestiones de familia estamos un poco limitados, porque no es una cuestión en general, salvo que se trate de procesos de índole patrimonial, como liquidaciones de bienes. En el resto hay involucrados otras cosas que nosotros no podemos disponer en una audiencia. Con lo cual, la comparecencia personal de las partes es importante. Pero si no comparecen, eso no quiere decir que, como puede pasar con los testigos, se lo vaya a llevar por la fuerza pública. De todas maneras, se sigue adelante y todo se evalúa
al momento de la sentencia. Esto ya vamos a ver cuando veamos los principios, forma parte de la conducta de las partes que el juez evalúa al tiempo de la sentencia. Si no concurre la actora, ahí sí, se tiene por desistida de la demanda, porque obviamente es el principal interesado. Ahora, si no concurre la demandada, como dice aquí, se puede pedir una sanción de multa y se sigue adelante y se provee la prueba, y bueno, la conciliación, diríamos, no es viable, pero sí la continuidad del proceso. Se fijan los hechos litigiosos y, bueno, aquí tenemos la audiencia de vista de causa, lo mismo, o sea, pueden no concurrir alguna de las partes. Bueno, si hay una absolución de posiciones para hacer, será absuelta, como decimos nosotros, en rebeldía, y quedarán reconocidos todos aquellos hechos que se postularon en el pliego de posiciones. Hay cosas que no sé si me entienden, si no han estudiado derecho procesal, pero bueno, es imposible por ahí explicar, diríamos, todos los términos procesales para aquellos que no llegaron a esa instancia todavía, ¿no? Pero bueno, es un poco para que tengan una visión general de cómo es el planteo del proceso de familia. Dictada la sentencia, los recursos de los cuales uno se puede nutrir para el caso de que no esté conforme con esa sentencia, son los recursos que están previstos en el Código de Procedimiento Civil y Comercial y que son relativos a todos los procesos, es decir, ya van a ver los efectos con que se conceden los recursos de acuerdo al tipo de proceso, y se eleva el expediente a la Cámara de Apelaciones para que lo resuelva. Como síntesis, entonces, remarcar el tema de esto de... Perdón, sí. ¿Qué artículo del Código Procesal es cuando no hay conformidad de sentencia? Cuando no hay conformidad de sentencia, cuando vos querés apelar, decís el Claro, 494 y sucesivos, del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Perfecto, gracias. Acá en Provincia de Buenos Aires no tenemos un Código de Procedimiento de Familia, ni un Código de Familia como hay en otras provincias argentinas y en el extranjero también. Hay proyectos de códigos porque en realidad, como les decía, estamos tratando siempre de adaptar mecanismos, procedimientos que son del derecho, de los procesos civiles, y hay mucha diferencia entre una apelación en un juicio de daños y perjuicios porque no estoy conforme con la reparación que me dieron por el choque de mi auto, con un juicio de alimentos. Pero lamentablemente todavía no llegamos a esa instancia. Hay proyectos yo creo que en un momento no muy lejano vamos a tener una justicia plenamente especializada con herramientas actualizadas, porque ha quedado, como les decía, desfasado el Código de Procedimientos en relación al nuevo Código Civil. No sé de qué año es el Código de Procedimientos de la provincia, ahora acá tengo uno, pero es bastante viejito, por lo menos desde que yo estudiaba, así que lo tengo de 1979, o sea que es anterior. La justicia de familia no es una justicia adversarial como es la justicia civil y comercial o la justicia laboral. Es una justicia de acompañamiento, porque acá, si bien es muy difícil que la gente lo entienda, no hay vencedores y vencidos en las relaciones jurídicas familiares. Es tratar de buscar la mejor solución para esa familia. Ya les digo, es muy difícil que la gente lo entienda. Siempre es ganamos o perdimos, o qué posibilidades tengo de ganar, y nosotros tenemos que explicar, acá no gana ni pierde nadie, acá tenemos que buscar una solución para un problema, y para eso está la justicia de familia, para acompañarlos y buscando opciones, la mejor opción que convenga a esta familia. No hay cliché, no hay formas preconcebidas, porque
supongo que ya lo han escuchado a la doctora Rotonda y nos van a escuchar a todos, no hay una sola forma de familia, hay múltiples familias, con lo cual hay que buscarle la solución que mejor se adapte para cada uno de esos tipos. Doctora, entonces, sí. una pregunta. Como usted dijo que al no ser adversarial y que no hay un vencedor ni un vencido, el tema de las costas, ¿quién se hace cargo del costo del proceso? Bueno, justamente en la mayoría de los procesos se termina con lo que se llama costas por su orden, es decir, cada uno le paga a su abogado. Eso se da en general en los procesos de comunicación, cuidado personal, bueno, en los divorcios, porque hoy por hoy los divorcios no son más adversariales, simplemente es una manifestación que yo hago de mi intención de no continuar casado y el otro le queda adherir o no decir nada y el divorcio procede de igual. Entonces, en la mayoría de estos casos se establecen costas por su orden. Ahora bien, si estamos hablando de un tema patrimonial, porque también hay temas patrimoniales que se tratan en los juzgados de familia, liquidaciones de comunidades de bienes, por ejemplo, alimentos inclusive, entonces en ese caso el juez va a tener en cuenta si realmente ha habido una, diríamos, una resistencia injustificada, o a veces pasa que es necesaria de todas maneras una intervención judicial, por ejemplo en una liquidación de bienes, y yo tengo casos que aún en liquidación de bienes las costas son por su orden, porque necesitaron un acompañamiento para ver cómo dividir los bienes que tienen. Ahora bien, si yo me empaco en una solución y no acepto ninguna posibilidad de nada y me mantengo en una posición que realmente después resulta perdidosa, me van a imponer las costas como en un juicio civil. Pero ya les digo, la mayoría de los procesos más abundantes, que son hoy por hoy divorcios, regímenes de comunicación, cuidado personal, adopciones, o sea, no hay una situación de controversia. Simplemente son trámites que tengo que cumplir y por lo tanto, de plantearse algún conflicto, alguna resistencia, es muy probable que el juez diga, puede haberse creído con derecho a litigar o a defender una posición y por lo tanto las costas son en el orden causado. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bueno. Ya vamos a ver y ahora cuando desarrollemos los principios, el tema del impulso de oficio, orden público y mediación, eso ahora lo voy a desarrollar. Otro tema es la improcedencia de la recusación sin causa. En los juicios civiles uno tiene la posibilidad, en la mayoría de los procesos, que no son sumarios, en recusar al juez sin tener que decir por qué. Es decir, yo lo recuso, los motivos quedan en mi fuero interno. También lo puedo hacer con causa, pero tengo esa posibilidad de no tener que decir por qué no quiero que mi juicio esté ante determinado juez. En la justicia de familia, en principio no procede la recusación sin causa. Es decir, como son juicios sumarios y encima especiales, no procede la recusación sin causa. Si yo quiero recusar a un juez, tengo que expresar las causas por las cuales lo voy a recusar. ¿Sí? Y el tema de la inexistencia de la rebeldía, salvo que sean en cuestiones patrimoniales, el juez tiene que avanzar de todas maneras, aun cuando la otra parte no se presente, ¿no? No es que va a llegar a una conclusión simplemente porque la parte demandada no se presentó y va a ser automático. Acá de todas maneras, como los derechos familiares, ya les digo, son de orden público la mayoría, hay un derecho público familiar a partir diríamos, de los últimos tiempos y de la constitucionalización del derecho de familia, y por lo tanto al estar involucrado el orden público es necesario el proceso y chequear cada una de las relaciones que se presentan. ¿Hasta ahí estaría claro? Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial, a partir del artículo 705, habla de principios aplicables a los procesos de familia.
Ustedes, derecho constitucional, seguramente sí, todos han pasado ya por ahí. Las facultades de legislar sobre procedimientos son facultades reservadas por las provincias, pero hay toda una nueva ola, diríamos, a nivel mundial, de que es necesario incluir determinadas pautas en los códigos de fondo para unificar criterios. Es decir, el Código Civil establece pautas mínimas para que las provincias que van a legislar, diríamos, el detalle de los procedimientos y de la conformación de su poder judicial provincial, deben respetar. Y eso está constitucionalmente aceptado porque es por el tema del orden público familiar y por la necesidad entonces de que en toda la República se puedan unificar determinados trámites y adaptar las legislaciones provinciales a este tipo de directivas que da el Código Civil. Hay provincias en Argentina que, como les digo, tienen códigos de familia, códigos de procedimiento familiar, están mucho más avanzadas y ayornadas, inclusive antes de la reforma, porque ya los tratados internacionales de derechos humanos y todos con los que nos manejamos habitualmente, todos estaban vigentes antes del 2015, es decir, a partir de 1994, reforma de la Constitución. Pero provincia de Buenos Aires estamos bastante atrasados, entonces se producen estas cosas que les remarcaba de que el Código de Procedimiento, ya solamente hablando de competencia, encontramos que ni siquiera está la terminología adaptada y sigue estando con vocabulario antiguo. Como les decía, estas reglas son para asegurar la operatividad de las disposiciones de derecho sustancial y para viabilizar la aplicación de principios como la tutela efectiva, ¿no? Es muy importante que estas normas sean respetadas, porque bueno, si yo tengo dentro de un proceso en una provincia algo que está en contradicción con las normas federales, tengo la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad y seguramente voy a salir victorioso. Es más, en muchas sentencias provinciales ya los jueces mismos declaran de oficio la inconstitucionalidad porque están violando directivas, diríamos, generales, ¿no? Dentro de estos principios y reglas que establece el Código Civil aplicables al derecho de familia, en primer lugar está la necesidad de lo que se llama tutela judicial efectiva, que implica asegurar el acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, los mayores adultos, los adultos mayores y las personas con algún tipo de limitación de su capacidad. Entonces, lo primero que se plantea es que hay que asegurar el acceso a la justicia a todas las personas por igual. El 706 hace una enumeración de los diferentes principios que ahora vamos a ir tratando uno por uno. Esto es importante y a los que estudian para el examen lo he visto varias veces preguntados estos principios de alguna manera, ¿no? Como les decía, entonces, el primero es la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción. Y esto no se plantea solamente en lo inicial de cada expediente, sino a lo largo de cada proceso y también en la etapa de ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque si yo favorezco el acceso, habilito y doy, digamos, apoyo a todos aquellos que necesitan acceder a la justicia a través de diferentes formas de patrocinio gratuito, beneficio para litigar sin gastos, abogado del niño, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento de tener una sentencia
esta sentencia no es ejecutable o yo no pongo energía en que se pueda hacer efectiva, no existe tutela judicial efectiva. Es decir, en los procesos, realmente la etapa de la ejecución de la sentencia, cuando no hay un cumplimiento voluntario, es imprescindible. ¿Por qué? Porque ¿qué justicia hay si yo tengo una hermosa hojita donde diga que a mí me corresponde tal cosa o que corresponde tal otra, si eso no se puede efectivizar? Entonces, la etapa, esto de la tutela judicial efectiva, comprende todo: el acceso, el proceso y el cumplimiento de las resoluciones. Como les decía, el acceso a través de la gratuidad en todo lo que no tenga que ver con materia patrimonial, porque si hay un patrimonio de por medio, hay posibilidades, no siempre, pero bueno, se supone que si hay un patrimonio, hay más posibilidades de contratar un abogado particular y que el Estado no tenga que proveerlo, pero en el caso de lo no patrimonial, es a todo gratuito. El beneficio para litigar sin gastos, que es la posibilidad que se les da a aquellas personas que no tienen recursos de no tener que pagar la tasa de justicia, los honorarios de algunos de los abogados. Después también la dirección oficiosa de los procesos, es decir, el juez en los procesos de familia tiene facultades de tomar decisiones aun cuando las partes no se lo piden. En los procesos civiles en general, por ahora ya también hay bastantes cambios en el último tiempo, solo se trata aquello que las partes piden, es decir, el litigio se reduce a lo que piden las partes. El juez no se puede apartar bajo apercibimiento de generarse una incongruencia, que eso da base también a un recurso extraordinario, cuando un juez expide sobre un punto que no se le pidió, o va más allá. En cambio, en los procesos de familia, el juez tiene facultades para pedir oficiosamente, dirigir, disponer lo que considere mejor a los fines de llegar a una justa solución en un litigio que tiene bajo su decisión. Después, dentro también de los provimientos adecuados para la realización de la tutela judicial efectiva, es el principio de economía procesal. Esto que hablábamos de las audiencias saneadoras, de buscar la concentración, para evitar que los procesos se eternicen. Alguno de ustedes habrá escuchado que antes un juicio 10, 15 años no era una cosa anormal, una duración, o sea, era absolutamente injusto y cuando terminaban la mayoría de los procesos ya no sabíamos ni para qué los habíamos iniciado. Pero bueno, ahora a partir de la oralidad y de la obligación de concentración y de cumplimiento de plazos, también se logra una tutela judicial efectiva, porque ¿de qué sirve una sentencia después en un tema de familia? Imagínense si un juicio durara 10 años, o sea, si prácticamente va mutando desde que se inicia hasta que termina, por ahí en el plazo de un año, se va modificando las situaciones, imaginen si esto durara muchísimo tiempo. Entonces, la aplicación del principio de economía procesal es muy importante a los fines de la tutela judicial efectiva. Dentro de las normas que van a ir estudiando en los diferentes procesos, van a ver que muchas veces se hace alusión a también qué tipo de procedimiento se va a aplicar a la materia. Por ejemplo, en el tema de alimentos, el Código Civil habla de que se va a utilizar el procedimiento más breve que provean las leyes locales, o sea, que buscar uno corto. Lo mismo que en relación a la oposición a la celebración del matrimonio. Después, a veces también en relación a la acumulación de acciones, como para que salga una sentencia única, o sea, son todas directivas que hacen a este principio. Otro ítem, diríamos, dentro de este principio sería el ejercicio del iura novit curia. ¿Qué quiere decir? El juez es el que conoce el derecho, esa sería la traducción. Si a mí me hacen un planteo, relacionado siempre, le reitero, con familia, que le dan un nombre o le dan una orientación que yo considero que es inadecuada, como juez puedo modificar eso
y dirigir el procedimiento de la manera que corresponda, porque el que conoce el derecho es el juez. Entonces, más allá del nombre que le podamos dar los abogados o las partes, el juez es el que puede tomar esta decisión para llegar a una solución justa. Y el tema de, bueno, las medidas ejecutorias eficaces. El tema de, se da mucho en relación a los juicios de alimentos, ¿no? Porque hay mucha reticencia de parte de los alimentantes en pagar las cuotas. Entonces, los jueces deben ser creativos en qué medidas pueden imponer a los fines de compeler al cumplimiento. Porque a veces uno puede imponer una multa, pero si estamos que no paga 100 pesos de alimentos, menos va a pagar también los 100 pesos que le imponga de multa, o sea que no sirve. Entonces, por ejemplo, una solución que prevé el código es el tema de la responsabilidad solidaria. Cuando uno embarga un sueldo y el empleador no deposita lo que tiene que retener, porque es amigo, porque no le quiere hacer un favor, bueno, es responsable solidariamente, según el código, artículo 551, en el cumplimiento. Entonces yo le embargo directamente al empleador y me olvido del alimentante. El código establece que el juez puede imponer medidas razonables. Siempre hay que pensar de que las medidas que yo impongo coercitivas sean razonables. Acá, por ejemplo, como propuesta ¿sería razonable que yo le restrinja la posibilidad de pescar a alguien que es un pescador porque no pagó la cuota? Si yo le limito la posibilidad de pescar a alguien que trabaja pescando, nunca voy a cobrar la cuota. Ahora bien, habrán escuchado capaz que como noticias a una persona que es fanática de un equipo de fútbol y que yo sé que va todos los domingos a la cancha. Le restrinjo la posibilidad de acceder a la cancha hasta que no pague la cuota. O alguien que sale al exterior no por trabajo, sino porque le gusta irse a Cancún, a la playa. Y yo le limito la salida del país, salidas recreativas, y bueno, eso es una medida razonable, porque en realidad no le afectaría a su trabajo ni a su vida, es un hobby, diríamos, o un placer, que puede verse postergado para lograr el cumplimiento de una cuota alimentaria. Últimamente han salido así varias sentencias ingeniosas en cuanto a cómo apretar, hablando mal y pronto, a los alimentantes para que paguen. Y este tema, por ejemplo, de restringir el acceso a la cancha, bueno, suele funcionar, pero hay que estudiar en cada caso particular cuál es esa medida razonable que el juez podría imponer. También dentro de este principio de tutela judicial efectiva también está la tutela preventiva, es decir, anticiparme a que haya un problema. Por ejemplo, en un caso de una persona que no tiene una capacidad plena y que estoy en un proceso de que le voy a restringir su capacidad porque no la puede ejercer por una enfermedad, por ejemplo, yo tengo la obligación de dictar medidas para preservar sus derechos personales y patrimoniales. Entonces, ni bien se inicia un proceso de determinación de capacidad o yo como juez tengo conocimiento a través de cualquier tipo de acción de que estaría en peligro el patrimonio de esta persona incapaz, decreto una inhibición general de bienes, ordeno que se depositen sus saberes previsionales en el juzgado, o sea, hay muchas medidas que el juez puede tomar para proteger a un débil en alguna situación. También en los juicios de alimentos, la fijación de alimentos provisorios, es decir, ni bien se inicia un juicio de alimentos, se fija una cuota provisoria para resguardar al alimentado de que tenga al menos lo imprescindible, ¿no? Después, para llegar a la cuota definitiva, ya vamos a ver todo el proceso que es necesario seguir, pero si yo tengo que esperar a una sentencia para saber cuánto me tienen que pagar de alimentos, en el interín el niño muere de inanición. Entonces, esto también forma parte de la tutela preventiva.
Otro de los principios fundamentales es la inmediación. ¿Qué quiere decir? Que es imprescindible el contacto personal, tanto con las partes como en el momento de la producción de la prueba de parte del juez. El hecho de estar presente en las audiencias, la obligación de oír en forma personal a los niños, niñas y adolescentes con grado de madurez suficiente, dice el código, y a personas mayores con capacidad restringida, son obligaciones que impone el código, y no ya antes de la reforma, el código decía, o las leyes relacionadas con estos temas, decía, podrá escuchar. Hoy por hoy es un deber del juez oír a los niños y a las personas con capacidad restringida. Entonces es necesario una entrevista personal. Lo mismo, ya les digo, con las situaciones de discapacidad mental. Aun cuando uno le parezca como juez que la persona está en un estado que no entiende o no sabe, no me va a reconocer como juez, ni nada, tengo la obligación de tener un contacto personal. Y también está el tema de la filmación de las audiencias de prueba, que se está empezando a utilizar, y si no se utiliza más es por falta de recursos económicos. Pero a veces pasaba que en estas audiencias, fundamentalmente en las audiencias de vista de causa, al no grabarse y ser imposible tomar declaración, o sea, no hay un taquígrafo que tome nota de todo lo que dicen los testigos, a veces se podía perder un poquito alguna declaración, por más que los secretarios en general son bastante hábiles en tomar nota de lo que dice cada una de las partes, pero bueno, a partir de que están disponibles en algunos juzgados estos medios tecnológicos, las audiencias se graban y bueno, eso también es muy productivo para respetar este tema de la inmediación, ¿no es cierto? Bueno, acá el tema de la posibilidad, de acuerdo a la ley de protección integral de la provincia, que los niños tienen derecho a ser oídos y siempre considerando su desarrollo psicofísico, es decir, hay un principio de capacidad progresiva que hay que analizar en cada caso, porque no es lo mismo un niño de 13 años criado en una ciudad con acceso a determinadas posibilidades educativas, que por ahí un niño de campo o un niño de la montaña o lo que fuere. Entonces, hoy por hoy, más que la edad cronológica, los jueces prestan mucha atención al tema de la capacidad específica de cada niño de expresar aquello que está necesitando o pidiendo. Otro principio es el principio de buena fe y lealtad procesal. O sea, son principios de moralidad, pero que son tenidos en cuenta por el juez. Es decir, la conducta de las partes en el proceso de familia se meritúa. Es decir, si uno ha sido reticente, no colabora con aquello que se le pide, no cumple, tiene que hacer un tratamiento psicológico, por ejemplo, y no lo cumple, no cumple nada, bueno, todo eso se toma en cuenta y el juez tiene la obligación de asegurar que se manejen las partes con lealtad y buena fe. Entonces, si hay un planteo absolutamente inadecuado, lo puede rechazar in limine y también puede imponer sanciones pecuniarias. Por ejemplo, si no realiza el tratamiento psicológico que yo le estoy imponiendo bajo mandato, bueno, va a tener una multa, por ejemplo, como para tratar de forzar el cumplimiento de aquello que sea necesario para llegar a un mejor puerto y llegar a la verdad material. Entonces el juez está obligado a prevenir o neutralizar los actos contrarios a la buena fe. En materia de prueba, justamente, el artículo 710 habla de la solidaridad y cooperación en materia probatoria. El que tiene que probar es aquel que esté en mejores circunstancias para probar, no el actor como es en un juicio civil. En un juicio civil
que también igual hay un tema de cargas probatorias dinámicas ahora que ya en algunas materias se está trabajando, pero en principio el que plantea algo tiene que probar lo que dice. Dentro del proceso de familia, el que va a probar es el que esté en mejores condiciones para probarlo. Es decir, por ejemplo, yo sé que mi ex cónyuge tiene un sueldo mensual de 100.000 pesos, pero la verdad es que no tengo el recibo de sueldo y no tengo acceso a justificarlo. ¿Quién está en mejores condiciones para acreditar cuánto gana? Y la misma persona presentando el recibo de sueldo. Esto hablando en condiciones ideales, en sueldos en blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Es decir, el que esté en mejores condiciones es el que está obligado a probar. Y esto hace al principio de buena fe y moralidad del proceso. El cuarto principio que se enumera es el principio de oficiosidad, es decir, el juez, como les decía antes, puede disponer las medidas que considere necesarias para llegar a la verdad material o a buscar la mejor solución, ¿no? Entonces puede impulsar de oficio, puede pedir pruebas de oficio, vamos a suponer que las partes omitieron pedir un informe de cuánto gana una persona. Para resolver una cuota alimentaria justa, puede pedir un informe el juez, aun cuando el actor del juicio no lo haya pedido, al empleador, por ejemplo, ¿no? Entonces, o pedir una pericia psicológica, o pedir una prueba médica, lo que fuere. El juez de familia está facultado a pedirlo. Lo mismo en los juicios de filiación, está expresamente previsto que el juez puede pedir inclusive la prueba genética, es decir, yo planteo, no ofrecí esa prueba y es imprescindible para resolver. ¿Cómo puedo resolver yo si alguien es hijo de o no? O plantear una exhumación de un cadáver o cualquier medida tendiente a llegar a la sentencia más justa posible. La oralidad, como les decía, está planteada como un principio aplicable obligatoriamente en las cuestiones de familia. Por eso se hace el proceso por audiencias. Esto es, en la provincia de Buenos Aires fue una reforma, un anexo que se hizo cuando se creó el fuero de familia, que se estableció esta forma de las audiencias que le expliqué, audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Entonces, como les decía también, la escritura es para los actos de postulación y la oralidad para los actos probatorios. Otro principio es el acceso limitado al expediente. Ustedes, por un lado, van a escuchar muchas veces que los expedientes son públicos. Bueno, en familia es al revés. En principio no son públicos porque los temas que se tratan son muy íntimos y por lo tanto, para proteger esa intimidad, la imagen, los datos personales de las personas vulnerables, solamente pueden acceder a los expedientes, las partes, los letrados que están involucrados en ese expediente y los auxiliares, peritos que estén designados. Si yo como abogado me quiero presentar o quiero ir a ver un expediente en el cual no soy parte, no se me permite. Tengo que ir acompañado por la parte o con una autorización de la parte para poder acceder, justamente por este tema de que no es público. Este principio se ve reflejado, por ejemplo, en el proceso de adopción, en que las audiencias son privadas y el expediente reservado, ¿no? Y cuando un expediente es pedido desde otro juzgado, el juez valora si realmente es necesario la remisión de este expediente, de acuerdo a esto del principio de reserva de los expedientes de familia. Y solo va a ordenar la remisión si está justificado por el juez que lo está pidiendo, ¿no? Por eso van a ver ustedes también que cuando están pidiendo
padres o adoptantes o cualquier otra figura relacionada con la adopción y algún niño que está dentro de la situación de adoptabilidad, que no se difunden imágenes, o si se difunden imágenes y se da algún dato, siempre es con la orden previa de la Corte. O sea, no se puede difundir ningún tipo de dato relacionado con la identidad, parentesco, residencia, todo por lo cual se puede individualizar a esa persona. A veces la Corte admite esta posibilidad, o también, por ejemplo, en el caso de la desaparición de una persona. Para poder publicar una foto de un niño desaparecido o que se lo llevó uno de los padres o lo que fuere, necesita una autorización judicial. Resolución pacífica de los conflictos es otro principio, es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Superar la visión de vencedor y vencido y justicia de acompañamiento. Por eso el tema de la mediación y la conciliación y la autocomposición del conflicto. Esa es la idea, ¿no? Buscar la solución más beneficiosa para el núcleo familiar. Principio 8, jueces especializados y apoyo multidisciplinario. Es lo que les decía, que anteriormente no teníamos jueces especializados. Entonces, los riesgos de una solución injusta eran bastante importantes. Y el apoyo multidisciplinario a través de los equipos técnicos. Entonces, lo que el Código Civil está planteando a las provincias es, usted organice como quiera la justicia de familia, pero los jueces tienen que ser especializados en familia y tienen que tener un equipo multidisciplinario de apoyo, como mínimo. Después usted puede buscarle la forma, el nombre que más le guste, pero es imprescindible esta especialización para buscar soluciones a la conflictiva familiar. Otro principio a tener en cuenta en todos los procesos es el interés superior del niño. Bueno, esto del interés superior del niño lo van a ver varias veces en el curso de la materia, pero en principio nos tenemos que quedar, o sea, las definiciones también son múltiples, las interpretaciones de lo que quiere decir el interés superior del niño también dan para mucho, porque con ese fundamento se llega muchas veces a soluciones totalmente dispares una de otra, porque un juez considera que el superior interés de este niño es esta situación y otro puede considerar que es todo lo opuesto. Pero la ley 26061 define como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley. Eso es lo que se define en Argentina el interés superior del niño, es decir, es lo que hay que tener presente al tiempo de resolver cualquier causa que los involucre. Dentro de este interés superior está el derecho a ser oído en toda cuestión que lo involucre. Oído no es lo mismo que hacerle caso, pero sí debe ser escuchado y eventualmente si un juez se quiere apartar de algo que ha pedido un niño, lo tiene que fundar, pero no tiene por qué hacerle caso, diríamos, ¿no? Porque bueno, también tenemos muchas situaciones de captación de voluntad, y bueno, no, puede ser que el interés superior del niño en ese momento no sea lo que él quiere. Obviamente, les reitero, es muy subjetivo y bueno, puede ser interpretado de distintas maneras, ¿no? Y otro punto es el derecho del niño a tener una defensa técnica a través de lo que se llama el abogado del niño. El abogado del niño es una figura nueva, que bueno, en provincia de Buenos Aires está reglamentada, se han hecho cursos de especialización y por lo tanto hay un registro de abogados del niño. Todos los que aprobaron, diríamos, ese curso de especialización se pueden inscribir en estos registros que llevan los colegios de abogados y los honorarios de estos abogados los paga el Estado. No tengo experiencia porque no soy abogado del niño, por lo que he escuchado no les resulta fácil cobrar, pero bueno, cuando hay alguna colisión importante de intereses del niño con sus padres, los jueces tienen la obligación de hacerle saber al niño que puede tener su defensa técnica. Obviamente estamos hablando de niños que tengan una capacidad de autodeterminación ya clara,
aunque he visto casos también en que se ha designado el abogado del niño y que, bueno, en realidad es una persona más en el proceso porque el niño no está en condiciones tampoco de expresar su voluntad. Pero la idea original es que sea una defensa técnica específica y que acompañe al niño en las presentaciones técnicas que necesite hacer para salvaguardar sus derechos. Y finalmente el artículo 710 del Código Civil habla de los principios relativos a la prueba. En derecho de familia hay libertad probatoria, es decir, uno puede recurrir a cualquier medio de prueba con la mayor amplitud posible y con la mayor flexibilidad necesaria. Lo que les decía también antes, el tema de la carga de la prueba, que los hechos los tiene que acreditar el litigante que se encuentre en mejores condiciones para producirla. No es que solamente aquel que lo alega. Y en relación a las declaraciones testimoniales, este es un punto importante, porque los que tenemos una concepción civilista, sabemos que nunca se puede poner como testigo, ofrecer como testigo algún pariente o alguien cercano porque están descalificados por el Código de Procedimientos para ser testigos. Pero en las relaciones familiares, la mayoría de los que tienen conocimiento de las situaciones son los familiares más próximos. Entonces, si nosotros descalificamos como testigos a los parientes más próximos, no tendríamos testigos en la mayoría de las cosas, porque todo ocurre dentro de la familia. Entonces, es muy difícil que terceros ajenos puedan tener un cabal conocimiento. Entonces, en los procesos de familia se permite la declaración de testigos parientes, sin perjuicio de la valoración que después el juez haga acerca de la imparcialidad de estas personas. Lo que pasa es que cuando todas estas declaraciones se dan en el marco de las audiencias de vista de causa, es muy importante para los jueces, porque es difícil mentir. En los procesos escritos, cuando las declaraciones testimoniales las toma un escribiente del juzgado, al juez le llega un papel y realmente no sabe si la persona al momento de dar su declaración estaba nerviosa, dudaba, todo eso no queda plasmado. Pero en las audiencias orales es difícil mentir y el juez, el que es hábil, puede y sabe interrogar, que la mayoría acá en Mar del Plata son excelentes interrogadores, por más que sea la madre, el hermano, lo que fuere, uno se da cuenta y tiene una percepción acerca de si está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, en este tema de la amplitud probatoria, todos los medios y todas las personas que puedan colaborar para llegar a la verdad, ¿no es cierto? Aquí terminamos, no sé si tienen alguna consulta. Entonces, como resumen, vimos el tema de la organización de la justicia de familia y los principios procesales regulados en el Código Civil y que son directivas generales para las provincias y para todos los jueces, para que al tiempo de resolver tengan en cuenta todos estos principios, más allá de que haya normas que puedan estar en contradicción con esto. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Hola, profesora, buenas noches. Consulta. ¿Qué bibliografía recomienda? ¿Y este Power lo va a subir al campus? Y si yo les subo el Power y les voy a subir un par de artículos, uno sobre consejero de familia, otro sobre los principios, y bueno, esto no hay mucho, por eso se los voy a subir. Tienen que recurrir al Código de Procedimientos de la provincia y los principios sí están en el Código Civil, si lo quieren ver de algún código comentado, o en el manual de Derecho de Familia de Chechile. Esto está al final, o sea, en vez de estar al principio, diríamos, como lo estamos dando nosotros, en el último capítulo está el procedimiento de familia y el Código Civil y Comercial unificado,
Pero también en los códigos de procedimiento comentados, como son parte del Código Civil, el tema de procedimientos lo tiene. Pero entre el Power, el Código Civil, los artículos que yo les voy a publicar en el campus, con eso está suficiente. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Bueno, un gusto, chicos, y nos vemos el miércoles que viene, feriado, así que el otro. Gracias. Gracias, buenas noches.